Las palabras atravesaron la cocina como un cuchillo, cortando el aire entre nosotras. Por tu culpa, lo perdí todo, siseó Clara, con las mejillas enrojecidas por la rabia. Podría haber tenido una vida mejor, una vida rica, si no hubiera estado atrapada contigo. Me quedé helada junto a la encimera, la bolsa de la compra aún colgando de mi muñeca, su contenido olvidado. Mi respiración se atoró entre el pecho y la garganta. 28 años de amor, sacrificios, noches sin dormir, oraciones susurradas en la oscuridad, y esto era lo que me habían comprado. Clara caminaba frente a mí, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo, cada paso puntuado con una nueva herida. ¿Sabes cuántos amigos tuve que ver casarse con familias de verdad?, escupió. Familias con dinero, contactos. No luchando por sobrevivir, avergonzadas de traer a su madre porque estaba cansada. Pobre. Triste. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Intenté hablar, recordarle las fiestas de cumpleaños hechas a mano cuando no había dinero para regalos, las noches cosiendo disfraces para sus obras escolares, las veces que me quedé sin comer para que ella tuviera suficiente para sus excursiones. Pero las palabras se marchitaron dentro de mí, demasiado pequeñas frente a la tormenta de su ira. Ya no me miraba. Miraba la versión de mí que había construido en su resentimiento, la mujer que la había encadenado en lugar de salvarla. Me giré, con las manos temblando ligeramente mientras me acercaba a la vieja estantería junto a la pared. El polvo se adhería a los bordes del marco, la madera crujiendo suavemente bajo mi tacto. Metí la mano detrás de una pila de álbumes de fotos olvidados y saqué una pequeña caja maltrecha. No era nada del otro mundo, cartón simple, con cinta en los bordes, las esquinas deshilachadas. La coloqué suavemente sobre la mesa de la cocina. Clara cruzó los brazos, su rostro torcido en una mueca de desdén. Pensó que era otra carga que estaba a punto de poner a sus pies. En cambio, sostuve su mirada, firme, rota, pero sin miedo. Si crees que te robé tu futuro, dije en voz baja, con la voz ronca por 1000 cosas no dichas. Abre esto. Mira lo que me robé a mí misma. La caja reposaba entre nosotras, zumbando con el peso de décadas. Clara la miró como si fuera una acusación. No la tocó. Todavía no. Hubo un tiempo en que creí que el sacrificio sería suficiente. Una vez fui Elena Morales, una chica con un portafolio lleno de planos y sueños más grandes que el cielo de Cádiz. Tenía una beca para Barcelona, un anillo de diamantes de un hombre con un apellido que abría puertas antes de que siquiera tocara. Tenía un futuro pavimentado con certezas. Lo renuncié con mano temblorosa y corazón firme el día que elegí a Clara. Mis padres me llamaron estúpida. Él me llamó temporal. Pero cuando la sostuve por primera vez, chillando y roja, más preciosa que cualquier cosa que el oro pudiera comprar, nada de eso importó. Trabajé en empleos que me rompieron la espalda y el espíritu, limpiando habitaciones de motel, sirviendo mesas, sonriendo hasta que me dolía la mandíbula, cualquier cosa para mantener su mundo lleno y suave. Me aseguré de que nunca supiera lo cerca que estuvimos de quebrar por las facturas. Llevaba vestidos de segunda mano con orgullo porque los cosía con amor. Y Clara, mi feroz y brillante Clara, creció persiguiendo cosas que yo nunca pude darle. Viendo a otras chicas deslizarse hacia vidas con más brillo, más facilidad. El resentimiento no llegó de golpe. Creció lentamente, como el óxido. Hasta hoy. Hasta que fue demasiado tarde. Hacía años que no pensaba en Barcelona. La carta había llegado en una brillante mañana de primavera, papel grueso color crema con letras doradas, temblando en mis manos mientras leía y releía las palabras. Beca académica completa. Arquitectura. Un sueño no solo ofrecido, sino entregado, con las palmas abiertas. Nunca subí a ese avión. Nunca puse un pie en ese campus. En cambio, me senté en la pequeña cocina de la casa de mi infancia, mi vientre ya empezando a hincharse con la vida que había elegido, mientras mi madre lloraba en su delantal y mi padre paseaba en silencio, con la rabia hirviendo bajo cada paso. Ya hiciste tu cama, dijo finalmente. Y no vengas corriendo cuando se hunda. No me habló de nuevo durante casi una década. Encontré trabajo primero en un bar. Grasa en mi cabello, turnos largos sonriendo hasta que me dolían las mejillas, fingiendo que las propinas podían cubrir el alquiler. Cuando nació Clara,
Equilibraba su pequeño cuerpo en mi cadera con una mano y fregaba mesas con la otra. El compromiso vino después, fugaz y delicado. Diego. Pulido, estable, ya socio junior en la firma de su padre. Amaba mi risa, mi terquedad, la forma en que dibujaba sueños en servilletas mientras Clara dormía en su cochecito a nuestro lado. Por un momento, me permití creer que tal vez podría tener ambas cosas, una historia de amor y una vida. Pero la madre de Diego me llevó a un lado una noche, su voz suave, como veneno mezclado con miel. «Eres encantadora, Elena», dijo. «Pero hombres como Diego, necesitan esposas que vengan con un historial limpio, no con obligaciones». «Obligaciones». Así llamó a Clara. Diego no lo peleó. Ni siquiera lo intentó. El anillo volvió a su caja de terciopelo. Y yo volví a servir mesas con una sonrisa cosida en mi rostro como armadura. Cuando Clara cumplió 8 años, vendí lo último de valor que tenía, un medallón de oro que había pertenecido a mi abuela, pasado por generaciones de mujeres que nunca soñaron verlo empeñado. Pero Clara había entrado en la Academia Rosales, la mejor escuela privada del pueblo. La vi caminar por esas puertas de cristal pulido con sus zapatos de segunda mano, su mochila demasiado grande para sus hombros, y me dije que valía la pena. Cada noche, después de cerrar el bar, caminaba de regreso a casa por el camino largo, con los zapatos empapados de lluvia, los bolsillos casi vacíos. Contaba monedas bajo la luz parpadeante de la cocina, haciendo presupuesto para sus excursiones, sus libros, sus disfraces para las obras escolares. A veces me saltaba la cena. A veces remendaba mis zapatos hasta que había más hilo que cuero. Pero Clara nunca lo supo. Ella solo veía el espectáculo de magia. Los uniformes impecables, los pasteles de cumpleaños relucientes, los regalos cuidadosamente envueltos en Navidad, aunque el papel de regalo fuera reutilizado. Mantuve la lucha escondida, encerrada tras la misma sonrisa tensa que llevaba la noche que me acusó de robarle su futuro. Y tal vez ese fue mi mayor error. Hacerle creer que la magia era gratis. Que el amor no costaba nada. Porque el amor real, el que construye, rompe y reconstruye, cuesta todo. Me costó mis sueños. Me costó mi nombre. Me costó la vida que una vez pude haber tenido, si la hubiera amado un poco menos. Pero nunca me arrepentí. Ni una sola vez. No hasta el día en que se paró en mi cocina, con su voz goteando desprecio, y me dijo que yo era la razón por la que no había llegado a ser más. Como si el mundo le debiera algo más brillante. Y yo hubiera sido el ancla que la arrastraba hacia abajo. Me apoyé en la encimera ahora, mirando la caja entre nosotras, sintiendo cada kilómetro que había caminado, cada euro que había ahorrado, cada noche que había pasado despierta junto a su cuna, contando los minutos hasta el amanecer. Una vez había sido suficiente. Había sido todo. Pero parada aquí ahora, con nada más que polvo y resentimiento entre nosotras, me pregunté si el amor solo alguna vez había sido realmente suficiente. Por un largo momento, ninguna de las dos se movió. La caja reposaba entre nosotras, zumbando con todos los ayos que ambas habíamos elegido olvidar. Clara cruzó los brazos más fuertes sobre su pecho, con la barbilla levantada, desafiándome a hablar. Y por primera vez en 10 largos y pesados años, lo hice. «Piensas que te robé tu futuro», dije, con la voz cruda y firme. «Pero nunca preguntaste que me costó darte una oportunidad de tener uno». Clara resopló, pero no me interrumpió. «Todavía no. Tenía una beca para Barcelona», dije, mis dedos trazando el borde desgastado de la mesa. «Completa. Programa de arquitectura. Sueños más grandes que el cielo. La rechacé el día que descubrí que estaba embarazada de ti». Su rostro se endureció, un destello de culpa pasando por sus ojos antes de que el orgullo lo enterrara. «Estuve comprometida una vez», continué. «Con un hombre que me habría dado comodidad, seguridad. Pero no te quería. Y yo no podía imaginar una vida donde no fueras bienvenida». Dejé que las palabras se asentaran como polvo en la habitación, densas y pesadas. Cuando tenías 8 años, vendí la única herencia que me quedaba. El medallón de oro de mi abuela. Pagó tu matrícula en Rosales. Cada pasillo pulido por el que caminaste, cada premio que enmarcaste, vino a costa de algo que amaba. Clara se movió, mirando hacia la puerta, como si escapar pudiera borrar lo que estaba oyendo.
Trabajé noches que nunca supiste, dije suavemente. Me salté comidas. Usé zapatos hasta que las suelas se gastaron. Estuve en filas de bancos de alimentos cuando tuve que hacerlo. Inventé excusas cuando preguntabas por qué no había ropa nueva. Aún así, no dijo nada. Todo para que pudieras creer que eras como todos los demás, susurré. Todo para que pudieras creer que la magia no tenía precio. Mis manos temblaron ligeramente mientras empujé la caja más cerca de ella. Hizo un pequeño sonido de raspado contra la madera, fuerte en el silencio insoportable. Si quieres ver que te robé, dije, mirándola a los ojos por primera vez. Abre esto. Clara miró la caja como si fuera veneno. Como si tocarla la hiciera cómplice de su propia amargura. Sin decir una palabra, tomó su bolso de la silla y, casi como un pensamiento tardío o tal vez un desafío para sí misma, tomó la caja en sus brazos antes de cerrar la puerta de un golpe tras de sí. Siempre quieres hacerte la víctima, murmuró, más para sí misma que para mí. Luego se fue, la puerta cerrándose detrás de ella con una finalidad que resonó en mis huesos. Me quedé allí por mucho tiempo, mirando la puerta. El aire se sentía ligero, demasiado afilado en mis pulmones. Afuera, la tarde comenzó a desangrarse en la noche. Las luces de la calle se encendieron una por una, bañando la acera en un dorado cansado. Me senté en la mesa y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. Esta vez, no lloré. No quedaban más lágrimas para dar. Solo un dolor silencioso donde antes vivía el amor. Y el conocimiento de que a veces, aquellos por los que sacrificas todo son los que nunca entenderán el costo. Clara se sentó sola en su coche, el motor zumbando suavemente mientras se enfriaba bajo el pesado aire nocturno. La calle estaba casi desierta, solo el leve murmullo del tráfico lejano y el destello ocasional de faros cortando la oscuridad. La caja reposaba en el asiento del pasajero a su lado, pequeña e insignificante. La había cubierto con su bolso en un arranque de ira, pero de alguna manera, seguía colándose en sus pensamientos. Ahora se sentía más pesada que en la cocina de su madre, como si cargara no solo cosas olvidadas, sino también acusaciones. Por un largo rato, Clara solo la miró. El orgullo luchaba con algo más silencioso, algo crudo y desconocido. Culpa. Con un aliento cortante, jaló la caja a su regazo y arrancó la cinta con dedos temblorosos. Lo primero que vio fue papel, mucho papel. Hojas viejas, amarillentas, con las esquinas curvadas. En la parte superior, un sobre grueso con una cuidadosa escritura a mano. Elena Morales. Aceptada, Universidad de Barcelona. Beca completa. Clara parpadeó, su corazón tartamudeando. Sacó la carta, leyendo las palabras que alguna vez habría matado por ver escritas con su propio nombre. Un futuro que a Elena le habían ofrecido, y que había rechazado. Debajo, otro sobre, sellado con cera azul marino. Dentro había cartas de amor, páginas y más páginas de promesas. Un hombre, Diego, que había escrito sobre París en primavera, sobre casas de piedra rojiza en Madrid, de quererla a su lado en todo ello. Di que sí, suplicaba una carta, y todo lo que sueñas será nuestro. Las fechas eran casi risibles. El cumpleaños de Clara caía apenas unas semanas después de la última carta. Clara cavó más profundo, las manos moviéndose más rápido ahora, frenéticas. En el fondo de la caja yacía un cuaderno viejo y maltrecho. La cubierta estaba agrietada, los bordes manchados por hayos de huellas y páginas dobladas. Clara lo abrió, y las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Me salté la cena esta noche. Compré los zapatos de ballet de Clara en cambio. Trabajé un turno doble. Clara necesitaba materiales para su feria de ciencias. Me preguntó por qué no compro ropa nueva. Le dije que me gustan más las viejas. Sonrió. Entrada tras entrada, sacrificio tras sacrificio. No con resentimiento. No con amargura. Sino con un amor feroz e inquebrantable que Clara nunca se había molestado en ver. Su visión se nubló mientras pasaba las páginas más rápido, las manos temblando tanto que casi dejó caer el cuaderno. La última entrada era corta, casi ilegible. Solo quiero que crea que vale el mundo, incluso si tengo que renunciar al mío. Clara presionó el cuaderno contra su pecho, el peso de este hundiéndose más profundo en sus huesos con cada aliento.
Las lágrimas caían libremente ahora, manchando las páginas que alguna vez había despreciado sin siquiera saber que existían. Miró el asiento del pasajero vacío a su lado, el espacio hueco donde su madre había estado apenas unas horas antes, y por primera vez en su vida, entendió el costo de lo que le habían dado. Y la terrible y dolorosa verdad. Algunas deudas nunca pueden ser pagadas. Los neumáticos chirriaron ligeramente mientras Clara giraba hacia la calle familiar, sus manos apretadas con fuerza alrededor del volante. Apenas recordaba el trayecto de regreso, solo un borrón de faros, sollozos vacíos y el canto frenético en su cabeza. Por favor que todavía esté ahí, por favor que todavía esté ahí. La luz del porche estaba apagada cuando llegó. No había un resplandor dorado derramándose desde las ventanas. Ni el suave murmullo de un televisor detrás del cristal. Solo oscuridad, densa y fría. Clara salió del coche tambaleándose, dejando la caja medio abierta en el asiento del pasajero, con papeles revoloteando en la brisa. Corrió por los escalones del porche, su corazón golpeando sus costillas. Los maceteros aún bordeaban el escalón frontal, pero el tercero, siempre el tercero, escondía la llave de repuesto. Sus dedos hurgaron torpemente contra la cerámica agrietada antes de que la encontrara, húmeda y arenosa por la tierra. La metió en la cerradura, empujando la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco. «Mamá», llamó, con la voz quebrada. El silencio le respondió. Dentro, la casa era una cáscara. Los muebles estaban como estatuas bajo sábanas blancas polvorientas. Las paredes, una vez abarrotadas de fotos sonrientes y pinturas a la acuarela, estaban desnudas. El aroma a canela y abrillantador de limón, tan familiar, tan Elena, había desaparecido, reemplazado por el olor estéril del abandono. Clara entró al salón, sus zapatos rozando contra el suelo de madera. El tic-tac de un reloj de pared resonaba fuerte en el vacío. La cocina no estaba mejor. La mesa reposaba en el centro de la habitación, desnuda y fría. Excepto por una cosa. Un sobre solitario, apoyado cuidadosamente contra un salero como una ofrenda en una tumba. El nombre de Clara la miraba fijamente en la letra cuidadosa y firme de su madre. Clara. Rasgó el sobre con dedos torpes. Dentro, solo una hoja de papel. Sin largas explicaciones. Sin ira. Sin súplicas. Solo estas palabras. Fuiste mi sueño. Ahora, debo aprender a soñar para mí misma. Clara se quedó helada, mirando la nota hasta que las letras se difuminaron en una bruma sin sentido. El papel se deslizó de sus manos, cayendo al suelo como una hoja caída. Se hundió en la silla más cercana, presionando ambas palmas contra su rostro, intentando contener el pánico que subía por su garganta. Su respiración venía en jadeos cortos y entrecortados. Quería gritar. Quería correr. Quería retroceder el tiempo. Pero no había nadie para escucharla. Nadie para perdonarla. La casa, despojada de risas y luz, se cerró a su alrededor como una tumba. Lo siento, susurró con voz ronca. Lo siento tanto. Presionó la nota contra su pecho, meciéndose ligeramente, de un lado a otro, como una niña abandonada bajo la lluvia. Pero las paredes, el suelo, las sillas silenciosas, no hablaron. Solo escucharon. Y el peso de todo lo que había perdido la aplastó hasta que no pudo respirar. Elena se había ido. Y Clara llegó demasiado tarde. Las montañas se alzaban alrededor del pueblo como centinelas silenciosos, sus picos espolvoreados con nieve temprana. Elena estaba en el porche de su nueva casa, respirando un aire tan limpio que casi le quemaba los pulmones. Por primera vez en años, el aire no olía a arrepentimientos ni a oportunidades perdidas. Olía a pino, tierra fresca y algo que apenas se atrevía a nombrar, esperanza. La casa no era gran cosa, una modesta cabaña de 2 habitaciones con persianas azules desconchadas y un jardín que hacía tiempo se había rendido a las malas hierbas. Pero era suya. Cada tabla que crujía, cada grieta iluminada por el sol en el cristal, le pertenecía solo a ella. Había firmado la escritura 2 semanas antes, con el bolígrafo temblando ligeramente en su mano al darse cuenta de que no tenía que pedirle permiso a nadie. Ya no. Elena pasó las primeras mañanas fregando los suelos, lavando las ventanas, dejando que la casa despertara bajo su toque. No compró muchos muebles.
Solo lo que necesitaba. Solo lo que la hacía sonreír. Encontró trabajo en el pequeño centro de alfabetización infantil del pueblo, una acogedora biblioteca escondida detrás de la oficina de correos. No pagaba mucho, pero cuando se arrodillaba junto a pequeños lectores de ojos abiertos, cuando deditos trazaban palabras nuevas con emoción temblorosa, Elena sentía algo moverse dentro de ella que el dinero nunca podría comprar. Se unió a un club de lectura los sábados en la biblioteca, llevando magdalenas de arándanos de la pequeña panadería al final de la calle. Plantó margaritas y no me olvides a lo largo de la valla, con las rodillas crujiendo mientras cavaba en la tierra dura, pero se reía a través del dolor. El dolor ya no era su enemigo aquí. Era simplemente la prueba de que seguía viva. Algunas noches, Elena se sentaba en su columpio del porche con una taza de té, viendo el atardecer teñir el cielo de rosa y dorado. Pensaba en Clara a veces, un dolor que no podía sacudirse del todo, pero el pensamiento ya no la aplastaba. Había amado a su hija con cada fibra de su ser. Todavía lo hacía. Pero Elena entendía ahora, el amor, para ser real, debía respirar. No podía vivir si permanecía enterrado solo bajo silencio y sacrificio. Estaba aprendiendo, finalmente, cómo respirar por sí misma. Las montañas permanecían silenciosas a su alrededor. Y por primera vez, el mundo se sentía abierto de nuevo. La casa llevaba meses en venta, pero el agente inmobiliario no había logrado venderla aún. Demasiado vacía, decían. Demasiado triste. Los compradores podían sentirlo al entrar, el tipo de vacío que no se puede cubrir con pintura. Clara cruzó la puerta en silencio, sus pasos resonando contra los suelos desnudos. Nadie la detuvo. No quedaba nadie de quien pedir permiso. Las cortinas colgaban flácidas en las ventanas. El polvo danzaba perezosamente en los haces de luz de la tarde. La mesa de la cocina, una vez tan viva con tazas tintineantes y crucigramas, estaba desnuda y estéril. Y allí, metida en el rincón donde Elena solía guardar su canasta de tejer, estaba la caja. Clara se congeló. Por un momento, solo se quedó allí, el silencio presionando contra sus costillas, dificultándole respirar. Luego cruzó la habitación lentamente, sus dedos temblando mientras se arrodillaba y levantaba el cartón maltrecho en su regazo. Se sentía más pesado de lo que recordaba. Lo abrió con cuidado, con reverencia, como si pudiera desmoronarse con su toque. Las cartas aún estaban allí. Los formularios de aceptación, las notas de amor, las páginas del diario, testigos silenciosos de una vida de entrega que Clara nunca había notado. Las lágrimas nublaron su visión mientras sacaba el diario, con la columna agrietada y delicada. Pasó las páginas lentamente, leyendo la letra de su madre, suave y curva incluso después de largos turnos y sueños rotos. Me salté la cena para que Clara tuviera tacos nuevos. Le dije a Clara que el corte de luz era una aventura, no un pago atrasado. Me preguntó por qué nunca me volví a casar. Le dije que algunas personas tienen la suerte de encontrar todo el amor que necesitan en una pequeña mano sosteniendo la suya. Clara se balanceó sobre sus talones, apretando el diario contra su pecho, el peso de este anclándola al suelo. Presionó su frente contra el cartón desgastado de la caja, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Y finalmente, con una voz tan pequeña que apenas rompió el aire cargado de polvo, susurró. Nunca supe cuánto me amabas. Hasta que te rompí. La casa no respondió. No había absolución aquí. Solo el fantasma de un amor que no había reconocido hasta que fue demasiado tarde. El amor no siempre grita. A veces, permanece en silencio, paciente, creyendo que será suficiente. Antes de que dejes esta historia atrás, pregúntate, ¿quién te ha amado en silencio? Y encontrarás el valor para agradecerles, antes de que el silencio sea todo lo que quede.